servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Así comienza el apóstol Pablo su carta a los Corintios. Y esta carta que llamamos Primera de Corintios es más típica del apóstol Pablo que la carta de Romanos. Dijimos que esta fue su obra maestra teológica, es la obra maestra de Pablo. No es tan típica de él como Primera de Corintios. Esta es una carta pastoral. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él conocía bien. Cuando le escribió a los romanos, él no había visitado a la iglesia romana. Él pudo haberle dicho a la iglesia romana lo que le dijo a los colosenses, en el sentido de que ellos nunca habían visto su rostro en la carne, porque él nunca había estado en Roma para el tiempo cuando escribió esa carta a los romanos. Hay una gran diferencia entre estas cartas de Pablo a iglesias como Roma y Colosas, donde nunca había visitado las iglesias y no conocía a la gente, y las cartas como Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, las cuales fueron escritas a iglesias que él conocía muy bien. Pablo visitó la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero y fundó la iglesia allí. Uno lee sobre esto en Hechos capítulo 18, en su segundo viaje misionero. Dice que fundó la iglesia allí y se quedó 18 meses. Él conocía a los creyentes corintios muy bien. Mientras estuvo en Éfeso, y él estuvo en Éfeso cerca de 3 años y medio, hacia el final de su ministerio en Éfeso, él hizo una breve visita a Corinto. Él recibió una carta de la iglesia de Corinto y aparentemente esa carta le dio la impresión de que habían problemas en la iglesia de Corinto. Por eso él visitó Corinto y aparentemente personas que eran de la casa de Cloé tomaron a Pablo y le contaron sobre los problemas que había en la iglesia de Corinto. Así que cuando Pablo le escribe a esta iglesia, Pablo es el pastor, no el teólogo, y está tratando con problemas que nos ayudarán a entender por qué cuando él dio toda esa gran lista en 2 de Corintios capítulo 11 de todas las cosas que él sufrió, los latigazos, el naufragio y sufrir los peligros de ladrones, realmente ser apedreado y todas estas cosas por las que pasó, junto a todas esas cosas, él puso al final de la lista, y además, entre otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El cuidado pastoral de las iglesias, como la primera iglesia de Corinto, fue agregado a la lista de sufrimientos de Pablo, porque él sufría como un pastor cuando él pastoreaba una iglesia como la primera iglesia en Corinto.
Esta carta también es una obra maestra, pero de un tipo diferente a la de Romanos. Esta es más bien una obra maestra de tipo pastoral, porque la iglesia de Corinto tenía problemas y porque Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, trató esos problemas. Tenemos toda una secuencia de hermosas joyas que salen del corazón del apóstol pastor. Y aquellos de nosotros que somos pastores debemos estar muy, pero muy agradecidos por el hecho de que la iglesia de Corinto tenía problemas y que Pablo, en la inspiración del Espíritu Santo, derramó su corazón hacia ellos y les dio consejos inspirados sobre esos problemas. ¿Por qué? Tenemos problemas en nuestras iglesias hoy en día, por supuesto. Y por lo menos en esencia y en principio, los problemas que tenemos en nuestras iglesias en la actualidad no son tan diferentes de los problemas que tenían en la iglesia en Corinto. Así que si tomamos estas soluciones inspiradas de Pablo, dirigidas a la iglesia de Corinto, y las aplicamos en principio a los problemas de nuestras iglesias, tendremos algunas soluciones inspiradas a los problemas de nuestras iglesias. En esta primera lección vamos a dar un vistazo de esta carta a los Corintios para mostrarle lo que debe buscar al leerla, y luego en nuestra segunda lección comenzaremos a estudiar capítulo por capítulo o problema por problema, se podría decir. El Pablo que conocemos en esta carta es diferente al Pablo que conocimos en Romanos. Aquí encontraremos un toque pastoral o personal. Primeramente, es interesante notar el hecho de que cuando Pablo comienza a tratar los problemas, él de una vez aclara de dónde supo todo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted de lo que le pasaría a Cloé cuando esta carta llegó a Corinto? Porque esta gente de la casa de Cloé fueron la fuente de todo esto que Pablo va a tratar al escribirle a estos corintios. Él supo de todo tipo de problemas en la iglesia. Un hombre estaba viviendo en una relación adúltera con su madrastra. Se estaban emborrachando durante el sacramento de la comunión. Estaban divididos. Estaban llevándose unos a otros a la corte y demandándose unos a otros. Había todo tipo de problemas en la iglesia de Corinto y, ¿sabe usted? Una de las primeras cosas que la gente de esta iglesia se preguntaría quizás fue: ¿y quién le dijo a Pablo todas estas cosas? Él no quería que hubiese duda sobre eso. Pablo ya es un viejo pastor para ese tiempo. Cuando él dice los de la casa de Cloé, probablemente se estaba refiriendo a una casa-iglesia. Hay una palabra griega, la palabra oikos, y significa casa. Y este es un interesante fenómeno en el Nuevo Testamento. Uno encuentra esto en las cartas de Pablo. Cerca de 8 veces, Pablo hará referencia a la iglesia que se reúne en la casa de alguien. Ellos se reunían en casas, iglesias. Cuando Pablo le dijo a los ancianos efesios que él les había enseñado públicamente y casa por casa, parece que se refería a este tipo de casas, iglesias. Los ancianos que se reunieron con él en Mileto y esos ancianos que se encargaron de supervisar la iglesia efesia, ellos probablemente dirigían esas iglesias o casas, iglesias. Pablo dirige esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios, esa es la iglesia universal, o lo que los teólogos llaman la iglesia invisible. La iglesia de Dios en Corinto es la iglesia en su expresión visible y local. Así que tenemos ambos aspectos de la iglesia en la manera en que Pablo se dirige en esta carta. Es interesante que él dirige la carta a aquellos que son santificados y luego, después que los llama pueblo santificado, comienza a nombrarles todos estos problemas. Esto nos debe mostrar que la palabra santificado no significa sin pecado o perfección. Significa que somos apartados para seguir a Cristo. Él dirige su carta a aquellos que han sido llamados a la comunión con Jesucristo y se han apartado para eso. Esta carta nos dice que la gente que se ha decidido apartarse para Dios, para seguir a Cristo, todavía puede tener problemas, y en la iglesia de Corinto ciertamente los había. El primer problema es que estaban divididos, y estaban divididos principalmente en el liderazgo.
No solo tenían casa e iglesias, sino que también tenían pluralidad de pastores, lo cual parece ser otra característica de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento parece que nunca tuvo un pastor, tenían pastores. Esto es muy interesante. Cada vez que la palabra pastor se lee en el Nuevo Testamento, tiene una S después de ella, a menos que se esté hablando de Jesús, el pastor. Pero con excepción de Jesús, siempre está en plural cuando vemos la palabra pastor en la forma en que aparezca. Siempre significa pastor y siempre está en plural. En la iglesia de Corinto tenían a Pablo, quien era el fundador de la iglesia, y él fue quien llevó a la mayoría de estas personas a Cristo. También él se quedó por 18 meses y los pastoreó y los enseñó. Así que él era más que un evangelista y misionero. Pero también Pedro ministró en Corinto. Luego hubo un joven muy elocuente, un gran predicador llamado Apolos. Había muchos líderes en la iglesia corintia y esta gente en la iglesia de Corinto parecía parcializarse con algunos de estos líderes. Los griegos aquí en Corinto, como los griegos en Atenas, eran intelectuales, eran filósofos, estudiosos, grandes oradores. Una de las expresiones en el idioma griego, que es como un modismo que hay en esta generación, es palabras corintias, que significa usar mucha oratoria, palabras floreadas. Le dirán que usted usa palabras corintias porque los corintios fueron grandes oradores. Otra expresión es viven como en Corinto. Eso quiere decir que son muy pecadores. Así se le decía a la gente que era indescriptiblemente inmoral, decirle que vivían como en Corinto porque en Corinto eran muy inmorales. Es interesante que se presente esto de que una persona es intelectual y a la vez inmoral, pero son de las particularidades que encontramos en Corinto y son de los problemas que veremos Pablo va a tener que enfrentar en esta iglesia. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.